Muchísimas gracias. Gracias por continuar con nosotros. Estamos acá en este interesantísimo conversatorio. Giovanni, quiero entrar inmediatamente a la región. Vemos cómo países históricamente con democracias completamente sólidas, dentro de lo que podemos llamar, han dado un vuelco total a la izquierda. Estamos hablando de México, estamos hablando de Colombia, estamos hablando también de Chile, con el presidente Boris. Esta tendencia cada vez más a la izquierda, ¿cómo lo ves tú? El desencanto, la falta de institucionalidad, el hecho de que la democracia esté perdiendo fuerza por esta ola populista en la zona. Dame una valoración de esta inclinación cada vez más enraizada a la izquierda en los países de la región. Lo primero es que el populismo es el principal cáncer de las sociedades, específicamente de las democracias. Entonces surgen estos líderes con un mensaje bastante agradable a los oídos de personas que están ya desencantadas, de personas que están decepcionadas y que han perdido la fe. Entonces estos líderes logran calar en el subconsciente de estas personas. Y luego nos damos cuenta que el precio que se paga es muy alto y es un precio a largo plazo. Es decir, que las sociedades, los pueblos terminan sufriendo estas decisiones, pero la terminan sufriendo de forma prolongada. Y al final no se equivocan aquellos que dicen que los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Muchas veces estas situaciones son la propia elección del pueblo, y ojalá que así fuese siempre, que tengan la facultad, la ventaja, ¿no?, de poder elegir. Pero no podemos satanizar estos movimientos porque son procesos cíclicos. La región va cambiando, la región va girando. Si vemos inicio de la década del 2000, era el movimiento hacia la izquierda. Estaba en Nicaragua Ortega, estaba en Ecuador Correa, en Cuba estaba Fidel, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Fernando Lugo en Paraguay. En Paraguay, sí. Entonces, y obviamente Mojica, que vino un poco más tarde, también estaba en Uruguay. Pero vamos a darle a Mojica un contexto de una izquierda del siglo XXI, como se le llama, una izquierda con un punto de vista más progresista que viejo, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que Mojica se ha convertido en el consejero de la humanidad. Mojica es una fuente de consulta obligada. Y la juventud, Mojica conecta muy bien con la juventud. A pesar de ser un señor de avanzada edad, la juventud le tiene un aprecio inmenso. Entonces, son procesos políticos, electorales, que son producto de la reconfiguración del mapa político, del mapa ideológico de la región cada vez que estos procesos electorales suceden. Entonces, también teníamos que mencionar el matrimonio Kirchner en Argentina, en esa época, que eran los bastiones, podríamos decir, de estos países y que representaban un grupo, diríamos, incluso de países no alineados. ¿Pero tú no lo visualizabas a ellos más, a los Kirchner más centro-izquierda? Sí, probablemente, y el tema del peronismo ya es más complejo explicarlo. El peronismo es básicamente el peronismo, entonces solo ellos lo entienden, pero es religión, básicamente. Entonces, hasta ahí llega esa etapa, ese ciclo. Luego viene un giro ideológico en la región y los países empiezan entonces a girar hacia la derecha. Ya vienen gobiernos más conservadores, más de derecha, viene Macri, en fin, por ¿Cómo supuesto. defines a Lula con este retorno? Porque lo veo lo veo con una política mucho más tendente hacia el centro, sin perder la base que lo ha caracterizado. Me imagino que la cárcel lo transformó. Lula es un presidente, es un político que ha pasado por procesos, ha atravesado procesos y crisis personales muy fuertes, drásticas. Estuvo en prisión ya estando en avanzada edad, fue preso político y podríamos decir que el Lula que hoy tenemos es un Lula probablemente evolucionado, que ha cambiado, que se ha vuelto más moderado en sus visiones, hasta el punto de que quizás puedes tú pensar que está más en el centro, ¿no? Y lo podemos ver precisamente con Venezuela. Los aliados tradicionales de Venezuela, que son aliados de izquierda, hoy
dan un paso al costado y dicen, no estamos de acuerdo contigo, como lo hiciste con las elecciones. No te vamos a homologar lo que tú has hecho de manera salvaje con esas elecciones. Entonces el presidente de Chile, que es totalmente de izquierda, se echa hacia atrás, se recoge. El presidente de Brasil, Lula, también se recoge. Y vemos que es diríamos que un movimiento o un comportamiento de una izquierda moderada, okay, que entiende que no se quieren ver en el espejo de Maduro. Y lo mismo pasa con el señor Petro en Colombia, que de forma, diría yo, tímida, quizás no ha sido muy contundente, determinante en sus posturas, como sí lo han sido Chile y sí lo ha sido Brasil, pero también Petro sabe que hay unos límites y probablemente no quiere llegar a esos límites, no quiere ser visto como un régimen de esa naturaleza. Así que Venezuela, en cierto modo, se está quedando más atrás. Lula es un líder que yo diría es el principal comeback, regreso político de América Latina en la última década. Yo lo veo a él y me recuerdo de Nelson Mandela, de la cárcel al Palacio Nacional. Sí. Un perfil muy conciliador, un perfil muy de estadista. Y probablemente, en esto es importante que tengamos en cuenta, que aunque él en sus posiciones tenía mayor intensidad en el pasado, ahora es un poco más moderado, yo dudo que su actual gobierno, aún siendo más moderado, pueda superar los logros de su primer gobierno. Yo lo dudo. Cuando estamos hablando de que él, con su política que tenía en aquel entonces, pudo sacar de la pobreza tantos millones de brasileros. Los momentos cambian. Un momento es una panorámica, es una fotografía. Sí. Es una fotografía que no es estática, que va cambiando. Y probablemente la situación y la realidad geopolítica, socioeconómica de Brasil es otra. El contexto cambia por dos aspectos interesantes y no sé si estaría de acuerdo conmigo. Estamos hablando de un Lula post-pandemia y post-Bolsonaro. Y post-cáncer. Y post-cáncer, exactamente. Es sobreviviente de cáncer. Es sobreviviente de cáncer. Sin irnos de la región, 3 posibles escenarios desde tu punto de vista de Venezuela. Venezuela es un caso muy interesante. En mi columna de CNN le he dedicado mucho tiempo a Venezuela, mucho tiempo. En cierto modo, hace unos años fui un poco ingenuo porque yo apostaba a que a Maduro lo integraran al diálogo. La oposición, te estoy hablando de los diálogos desde cuando Zapatero de España, Rodríguez Zapatero, estaba dirigiendo esos diálogos y la oposición quería tener esos diálogos en la República Dominicana, pero no quería que Maduro se sentara en la mesa del diálogo. Y yo siempre abogué porque Maduro fuera parte del diálogo, porque si es el problema, también tiene que ser parte de la solución en ese entonces. Luego, recuerdo que escribí un artículo que decía la Venezuela que queremos en 10 años, no en 25. En fin, esa tesis yo ahí la establecía. Después me fui dando cuenta que yo era más ingenuo de lo que me imaginaba. Que al contrario, a Maduro le encanta el diálogo, pero lo utiliza como un instrumento para ganar tiempo, dilatorio. Sí. Cada vez que él está en serios aprietos, cada vez que él está en problemas, Maduro es el primero en levantar la mano. Tenemos que irnos a diálogo, tenemos que hablar, tenemos que sentarnos en la mesa del diálogo. ¿Y qué sucede? Que el status quo que ha generado el problema por el cual se requiere un diálogo se extiende de manera tal que se normaliza y ya llega un momento que no tenemos que hacer ningún diálogo. Todo sigue igual. No hemos cambiado, no vamos a cambiarlo y así se queda. Entonces Maduro pienso que tiene una maestría, pero fenomenal, a nivel Dios, diría, de resiliencia. Él no sabe gobernar, él sabe mantenerse en el poder, él sabe aferrarse al poder. Con mecanismos dilatorios. Es un tipo que no tiene escrúpulos, que no tiene límites y que pudiera hacer cualquier barrabasada, cualquier estupidez o cualquier desfachatez frente a quien sea y no tendría el pudor de avergonzarse, no tendría ese pudor, porque lo que se ha hecho con eso de las actas es más evidente. Más evidente no puede ser. No puede ser. Entonces, ¿cuáles son los escenarios políticos? Bueno, que las Fuerzas Armadas de Venezuela, por primera vez en estos últimos años de régimen totalitario, dictatorial, salgan adelante, den un paso hacia el frente y se pongan del lado de la población. Algo muy difícil porque
Maduro le ha dado tantas garantías económicas, tantos privilegios a los miembros de las Fuerzas Armadas, que es muy probable o muy poco probable que eso pueda suceder. Ese es uno de las salidas. Otro escenario precisamente es que ya este fraude él no pase y tampoco se quede igual, sino que entonces convoque a nuevas elecciones. Nuevas elecciones, que no es lo ideal cuando sabemos que el candidato de la oposición ganó de forma clara en esas primeras elecciones. O sea que es una injusticia llevarlo a un segundo proceso a esa persona cuando el mundo entero está claro en eso y sabe lo que sucedió. Y por supuesto, al último que quiero llegar es una intervención. Es de lo último que yo quisiera hablar. Pero porque pienso, traería en consecuencia una guerra civil. Traería consecuencia una guerra civil, pero entiendo que el pueblo venezolano tenemos que ponernos en sus zapatos. Es difícil opinar desde afuera. Uno diría, bueno, pero deberían quedarse y echar su lucha adentro. Pero cuando no tienes comida, cuando hay desabastecimiento, cuando las condiciones políticas, sociales, económicas no están dadas, cuando hay persecución política, la mayoría de los venezolanos que están solicitando asilo en los Estados Unidos tienen un caso fácil de llevar. ¿Por qué? Porque pueden comprobar, pueden demostrar que han sido perseguidos políticamente en su país de origen y por lo tanto el caso tiene solidez, tiene fundamento. Y eso es un reflejo de esa exageración, de esa esa dictadura que está viviendo ese pueblo, que realmente está acabando con todos los cimientos de su gente. Completamente de acuerdo. Señores, seguimos acá nutriéndonos del conocimiento, de la capacidad de Giovanni, y quiero volver al patio, acá a los Estados Unidos. Necesito preguntarte, la renuncia del actual presidente Biden fue, desde tu punto de vista, el resultado de una presión de su propio partido o la demostración de un liderazgo histórico y sin precedentes? Bueno, es una pregunta bastante compleja la que me haces, pero en honor a la verdad, yo pienso que es simplemente una rendición ante lo que era imposible, ante lo que era imposible de demostrar, de sostener en el tiempo. El presidente Biden tiene todavía combustible en su tanque, tiene gasolina para terminar su término, pero aspirar a un segundo término ya estaba resultando un poco cuesta arriba. No lo digo yo, ahí están los videos, ahí están los desatinos, ahí están los debates. El debate fue atroz, el debate fue funesto y nefasto para la candidatura de Biden. Sin embargo, el golpe de gracia fue ese atentado contra el expresidente Donald Trump. Cuando yo vi que Donald Trump sobrevivió a ese atentado, alzó ese puño hacia arriba, yo dije, podemos decirle a la candidatura de Biden que en paz descanse. Sí. Y es probablemente el punto de inflexión que hizo que él tomara esa decisión, porque fue precisamente tras ese evento tan importante, tan histórico para el proceso político de los Estados Unidos, que no es el primero que sucede. Históricamente siempre esos atentados han sucedido y tenemos incluso ya muertes, no solo de presidentes como en el caso de Lincoln, como en el caso de Kennedy, pero también tenemos muertes de candidatos, que es el caso de Trump. Hoy en día es candidato, no es presidente, ¿cierto? Entonces, ahí está Robert Kennedy, que fue fiscal de los Estados Unidos, hermano del expresidente. Y esta semana. Y murió. Y su hijo declinó para apoyar a Trump. Pues yo pienso que el presidente Biden al final se impuso la cordura, al final se impuso la lógica. Probablemente él no iba a tener combustible en el tanque para la campaña y no vamos a imaginarnos 4 años más. Yo creo que fue forzado, probablemente no solo por personas, sino por las circunstancias. El escenario político no le permitía hacer otra cosa. Era o salir de la carrera con dignidad o llegar hasta el final con humillación. Esa fue la diferencia. Yo creo que él apostó por la dignidad. La dignidad de los estadistas. Señores, les recordamos que estamos acá con este maravilloso ser humano,
Giovanni, Vicente, en este conversatorio. Aquí solamente literal falta el pancito, el cafecito, para darle esa connotación mucho más dominicana a este conversatorio. Estamos acá desde la capital del mundo, Washington, D.C. Nos vemos en un ratito porque nos vamos a nuestra próxima pausa. No se vayan. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías. Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.